Buenas noches, mi nombre es Flor Beltrán. Mi nombre es Anaís Maldonado. Bienvenidos a este podcast, en este espacio de análisis económico y político. En esta ocasión hablaremos del Fondo Monetario Internacional, FMI, una de las instituciones más influyentes dentro del sistema financiero global. El FMI suele aparecer en las noticias cuando se habla de crisis económicas, deuda externa o programas de ajuste, pero pocas veces se explica con claridad qué es y cómo funciona. Exactamente, pues nuestro objetivo es analizar qué es el FMI, cuáles son sus funciones, por qué genera tantas críticas y cuál es su papel actual en la economía mundial. Este podcast está dirigido a un público universitario, por lo que abordaremos el tema desde una perspectiva informativa, pero también crítica. Y empezaremos con la primera pregunta. ¿Por qué una institución financiera internacional puede influir tanto en las decisiones internas de un país soberano? Bueno, pues porque cuando un país se enfrenta a una crisis económica grave, su margen de decisión se reduce considerablemente. La falta de recursos, el riesgo de default y la presión de los mercados obligan al gobierno a buscar financiamiento externo. En este contexto, instituciones como el FMI adquieren influencia, ya que ofrecen recursos financieros a cambio de ciertas condiciones, aunque el país sigue siendo formalmente soberano. La urgencia económica limita sus opciones reales de política pública. Bueno, eso sí es cierto. ¿Quieres que te voy a dar otra preguntita? Muy bien. Dice, ¿hasta qué punto la necesidad económica limita realmente la autonomía de los gobiernos? Bueno, la necesidad económica puede limitar la autonomía de los gobiernos de manera significativa, especialmente en países con altos niveles de deuda o escasas reservas internacionales. Cuando un Estado depende del financiamiento externo para mantener su estabilidad, sus decisiones dejan de basarse únicamente en prioridades internas y comienzan a responder a exigencias externas. Esto no implica una pérdida total de soberanía, pero sí una soberanía condicionada, donde las decisiones económicas se toman bajo fuertes restricciones impuestas por el contexto financiero e internacional. Uh-huh. Bueno, volvamos a otro tipo de contexto. El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, durante los llamados acuerdos de Bretton Woods. ¿Sabías que su principal objetivo era evitar la crisis económicas como la de la Gran Depresión, que fue en 1929, y promover la estabilidad financiera internacional? También, junto con el Banco Mundial, el FMI buscaba establecer reglas claras para el sistema monetario internacional. Actualmente el FMI cuenta con más de 190 países miembros y tiene su sede en Washington. Te voy a sacar otras preguntitas más reflexivas. La primera preguntita que te voy a hacer, o que les voy a hacer, es: ¿los objetivos con los que nació el FMI siguen siendo adecuados para la economía global actual? Pues mira, en esencia los objetivos del FMI son como promover la estabilidad financiera y prevenir crisis económicas. Siguen siendo relevantes, claro. Sin embargo, la economía global ha cambiado profundamente desde 1944. Hoy existen mercados financieros mucho más complejos, flujos de capital instantáneos y nuevas formas de crisis que no estaban previstas en el contexto original del fondo. Por eso, aunque los objetivos siguen siendo válidos, los mecanismos para alcanzarlos necesitan adaptarse a la realidad económica actual. Ahora va una pregunta para ti. ¿Estamos utilizando soluciones del siglo XX para problemas del siglo XXI? En muchos casos sí. El FMI continúa aplicando enfoques tradicionales como la austeridad fiscal y la liberación económica, que fueron diseñados para contextos distintos. Pero estos instrumentos no siempre responden de manera eficaz a problemas contemporáneos como la desigualdad, la informalidad laboral o las crisis sociales. Esto también ha generado que el debate sobre la necesidad de modernizar las herramientas del FMI
pues para que no lo busquen, para que no busquen solo estabilidad financiera, sino que también un desarrollo sostenible e inclusión social. Muy bien. Bueno, ahora vamos a algunas funciones principales, podría decirse, del FMI. Una de las funciones más importantes del FMI es la vigilancia económica. Esto consiste en analizar las políticas fiscales y monetarias de los países miembros. También otra función clave es la asistencia financiera a países que enfrentan crisis de balanza de pagos o problemas de liquidez. Sí, así es. Además, el FMI ofrece asistencia técnica y capacitación, especialmente a bancos centrales y ministerios de finanzas. Sí, también estas funciones le otorgan al FMI una gran influencia sobre las decisiones económicas de pues muchos países, como ya lo sabíamos. Así es. Ahora viene otra pregunta. Preguntas Sí, reflexivas. sí. ¿La estabilidad macroeconómica beneficia por igual a toda la población? ¿Qué me dices al respecto? Yo digo que no necesariamente. La estabilidad macroeconómica, como el control de la inflación o el equilibrio fiscal, es fundamental para el funcionamiento de una economía, pero sus beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Por ejemplo, en muchos casos, estos logros favorecen más a los sectores financieros y a los inversionistas, mientras que en los efectos positivos tardan en llegar a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, sin políticas complementaríamos de inclusión social. La estabilidad macroeconómica puede coexistir con altos niveles de desigualdad. ¿Qué piensas? ¿Puede ser? Sí, eso es cierto porque pues puede beneficiar más a unas personas que a otras. Déjame te doy otra preguntita. A ver. Dice, ¿puede considerarse exitosa una política económica si mejora los indicadores financieros, pero empeora la calidad de vida? Bueno, depende de la perspectiva de que se vea. Por ejemplo, de una perspectiva estrictamente técnica, podría considerarse exitosa en términos macroeconómicos. Sin embargo, desde un enfoque social y de desarrollo, una política económica no puede calificarse como plenamente exitosa si se deteriora la calidad de vida de la población. El verdadero éxito económico debería medirse pues no solo por los indicadores financieros, sino también por su impacto en el bienestar, el empleo, la salud y la educación de las personas. Fíjate que sí, también tenemos como préstamos y condicionalidades, ¿no? Por ejemplo, cuando un país se enfrenta a una crisis económica grave, ¿puede solicitar un préstamo al FMI? Así es, bajo ciertas condiciones. Estos préstamos, como te digo, están sujetos a condiciones conocidas como condicionalidad. Estas condicionalidades suelen como incluir recortes al gasto público, ¿no? Así es. Como lo que veíamos en las clases y en el debate, que también reformas fiscales, reducción de subsidios y cambios estructurales. Sí, se vuelven dependientes. Bueno, el argumento pues que maneja el FMI es que estas medidas buscan restaurar la confianza y asegurar que el país pueda pagar su deuda. En este caso, pues las principales críticas al FMI pues señalan que sus políticas pueden generar desempleo, reducción del gasto social y aumento de la desigualdad. O también se cuestiona la desigualdad en el poder de voto, ¿no? Donde los países desarrollados pues tienen más influencia. Así es, esto ha llevado a muchos a considerar que el FMI responde más a intereses de las grandes potencias económicas. Dice que, por ejemplo, el FMI en América Latina ha tenido una relación histórica con el FMI, especialmente con contextos de crisis económicas. Bueno, países como Argentina, Brasil y Ecuador han estado firmando múltiples acuerdos con el fondo. Pero estos acuerdos han generado debates sociales y protestas debido a los efectos de las políticas de ajuste. Ok, pero en el caso de México, la relación con el FMI ha sido distinta a la de otros países latinoamericanos. Pero México ha utilizado principalmente líneas de crédito flexibles como medida preventiva.
Bueno, estas líneas funcionan como un seguro financiero en caso de alguna crisis. Actualmente existe un debate sobre la necesidad de reformar el FMI. Algunas propuestas incluyen redistribuir el poder de voto y priorizar crecimiento inclusivo. Fíjate que otras posturas cuestionan que la legitimidad del FMI y proponen nuevas instituciones financieras. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una institución clave en la economía mundial. Pues su papel en la crisis económica lo convierte en un actor central, pero también controversial. Bueno, aquí sería analizar críticamente al FMI, al FMI que nos permite comprender mejor las dinámicas del poder económico global en este caso. Bueno, y dejamos las preguntas abiertas para quienes nos escuchan, ¿te parece? Ahora ya en nuestro cierre, que no dijimos, pero ya nuestro cierre. Sí. Bueno, respuestas para nuestro público, preguntas para nuestro público, les dejamos tres preguntas. Una pregunta. ¿El FMI es una solución necesaria o un obstáculo para el desarrollo? A ver, ¿qué nos pueden responder al respecto? Sobre todo eso que hablamos, ¿qué fue lo que captaron? ¿Qué fue lo que más entendieron? O complementar lo que ya sabían, ¿verdad? Entonces esto pues sería todo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo podcast. Un gusto haberlos tenido aquí con nosotros. Haber tenido nuestra audiencia. Hasta luego.